va a aparecer algunas frases, no sé si tú las ubicas, quizás sí, quizás no, pero mientras tanto quisiera repetírtela, por ejemplo. No sé si quizás la has escuchado, pero tal vez las has usado. Creo que es más probable que la hayas usado y espero que no la hayas usado, pero creo que en algún momento nosotros la usamos. Son estas frases como hoy por ti y mañana por mí. No sé si te las sabías. Pero quizás la puedes usar cuando la usaste, quizás, no sé, una circunstancia donde asististe a tu amigo que tuvo quizás un accidente y te llamó, oye, échame la mano, ven rapidito, y llegó, te apoyó, te asistió y estuvo todo el proceso contigo, y al final tú le preguntas, oye, ¿gastaste gasolina de seguro? ¿Hiciste un buen de vueltas por mí? ¿Cuánto te debo? Y tú le sueltas la frase, hoy por ti, mañana por mí. Quizás estuviste en una situación o quizás de fiesta, ¿no? Piensa, ahí en la iglesia estamos celebrando que hay varias bodas este año, ha habido varias bodas, así que quizás, no sé, ayudaste a alguien o pediste ayuda de alguien, o piensa tú que tú rendiste apoyo, tú ofreciste apoyo a alguien que estaba organizando algún evento, quizás una fiesta, y tú hiciste todo lo que estaba en tu alcance y te vuelven a preguntar, oye, la verdad te vi prendido, me ayudaste, de verdad vi que hiciste todo, pusiste todo tu empeño y además vi que pusiste hasta un poquito de recursos, y te preguntan ¿cuánto te debo? Y entonces viene, favor con favor se paga. O quizás empiezas tú desde un ángulo de fuera, tú conoces a alguien en una relación de familia, padre-familia, padre-hijos, en una relación familiar donde el padre es negligente y los hijos están distanciados de los padres. Y entonces tú desde un punto de observador evalúas y dices, el amor se gana. Amor con amor se paga. ¿La has usado? Como que nadie piensa que la ha usado, ¿verdad? Bueno, quizás no la hayas usado, es probable que no la hayas usado, y es muy probable que la hayas escuchado, es más probable que la hayas escuchado, pero sabes, lo que es cierto, ya sea que la hayas usado o no, lo que es cierto es que generalmente nosotros solemos actuar bajo el principio en el cual están ancladas estas frases. ¿Cuál principio? El principio de devolución relacional. ¿Cuál es ese principio? Básicamente ese es el principio donde se espera recibir algo en proporción a lo que te hacen. A veces puede estar barnizado con gratitud, dice tú tienes un corazón agradecido, pero a veces este tipo de devolución donde tú haces y tú esperas que te lo devuelva, a veces está barnizado con una especie de gratitud, pero en el fondo tú haces algo por alguien porque esperas que esa persona a quien se lo haces, él haga algo por ti cuando tú estés en circunstancias similares. Eso es muy común. Este principio de devolución es un problema cuando lo intentas trasladar en circunstancias donde no es la que tú esperabas. Piénsalo, cuando las relaciones están tensionadas y tú vives bajo el principio de devolución relacional donde tú esperas que te traten como tú tratas, entonces cuando en circunstancias específicas no se ven eso, cuando hay problemas, entonces se te va a hacer difícil hacer el bien a la otra persona, porque el principio de devolución relacional moldea tus relaciones. Porque entonces vas a tratar bien al que te trata bien, pero cuando te tratan mal, entonces tú no vas a tratar bien. Básicamente, este era el principio equivocado que normaba las relaciones de los judíos. Y por ende, ellos estaban teniendo estas prácticas en sus relaciones y tenían un fundamento. Y el Señor Jesucristo va a corregir eso y va a llevarlos, pero a un nivel mayor sobre el amor. La semana pasada estábamos hablando unos versículos antes sobre la venganza, pero Jesucristo ahora nos va a llevar a lo que debemos de hacer en relación a los enemigos. Así que quiero llevarte a pensar a través de Mateo capítulo 5, 43 al 48, a pensar a aquella persona que no nos ama. Principalmente quisiera englobarlo así: amar a quien no nos ama. Para que nosotros vayamos desglosando, y quisiera que vayas desarrollando esto,
gradualmente y que vayas caminando conmigo a través de estos versículos, quiero llevarte a 3 llamados para amar a quienes no nos aman. El primero es: ama cuando no te aman. Ama cuando no te amen. Ama con amor diferente. Ama porque eres amado. 3. Piensa en el primero: ama cuando no te aman. Nota lo que Jesús ha estado haciendo. Quisiera que tengas en cuenta lo que ha estado haciendo Jesucristo del capítulo 5. Y básicamente ha habido seis dichos entre la dinámica: esto han oído y esto es lo que yo les digo. Ha pasado por varios temas. La semana pasada hablamos sobre venganza y ahora observa lo que Jesús va a hacer en el versículo 43. Este es el sexto de ustedes han oído, pero yo les digo. Ve conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 43. Si estás ahí, por favor, lee conmigo. Versículo 43. Esto dice la palabra del Señor: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Nota, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Estas palabras básicamente indican que los fariseos tenían permiso para odiar a sus enemigos, o al menos para responder en la misma manera que sus enemigos los trataban. Ahora bien, lo que llama la atención es que si los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, eran los super saiyajines, por ejemplo, así, por decirlo de esa forma, si ellos te están diciendo, oye, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, eso significa que si ellos son los intérpretes de la ley, significa que hay una ley que está sosteniendo eso. Entonces yo le voy a creer al intérprete de la ley porque me está diciendo que yo ame a mi prójimo, pero odie a mi enemigo. De seguro eso tiene que ser así. Ahora, eso nos lleva a preguntarnos, ¿eso dice la ley? ¿Eso dirá el Antiguo Testamento? Quiero llevarte a un lugar donde se extraen esas palabras y a eso se refiere Jesucristo, y se encuentra en Levítico. En pantalla va a aparecer unos capítulos, algunos lugares de las Escrituras donde vamos a estar pensando, donde vamos a estar citando, pero quiero llevarte primero a Levítico 19:18. Lo tienes en tu Biblia, no va a aparecer en pantalla, si puedes buscarlo en la NBLA. Levítico capítulo 19, versículo 18. Y te lo voy a leer el 17 para que escuches el contexto. Nota lo que dice el texto: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Y nota el 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No encuentres ahí nada de odiar a tu enemigo, sino amar a tu prójimo. En ese mismo lugar, si tienes abierta tu Biblia, tú puedes avanzar y puedes darte cuenta de cómo el Señor estaba hablando incluso del trato a los extranjeros. Pero quiero que entiendas esto. Nota lo que está sucediendo aquí. Todo parece indicar que para la perspectiva de los fariseos, ellos tenían una reducción de prójimos, es decir, ellos tenían una definición, tenían en su radar tenían como que calculados quiénes eran su prójimo. Básicamente su prójimo era su compatriota. Así que el trato de prójimo se lo voy a dar al compatriota. Al que no lo es, no necesariamente lo voy a tratar así. Todo esto entonces nos permite pensar que en su reducción de este término de prójimo, ellos van a desarrollar su relación valga la redundancia, conforme a cómo ellos habían designado a esa persona. O sea, si tú no eras compatriota, no esperarías al menos que te trataran de esta forma. O sea, al menos como prójimo solo eran los compatriotas. Ahora bien, esto te puede explicar, si tú has pasado quizás por Lucas, tú puedes explicarte por qué de pronto alguien le preguntó ¿quién es mi prójimo? Por esa misma perspectiva. Así entonces que ellos llegaban a la conclusión, mira la lógica. Si el texto me dice, si la ley me dice, ama a tu prójimo, por lógica es
odia a tu enemigo. Es como cuando le dices a dos hermanitos, ¿no? Al hermano mayor le dices en relación a su hermano menor: oye, no le vuelvas a golpear con tu mano a tu hermanito, no lo vuelvas a hacer. Y el bien inteligente, después en otra circunstancia, agarra una cucharita y le da a su hermanito. Y tú le dices: oye, te dije que no le volvieras a golpear. Y él te dice: sí, no lo golpeé con la mano, lo golpeé con la cuchara. Nota esa lógica. Es básicamente, el texto te indica: no debes de amar a tu prójimo. Y entonces ellos decían: ok, si el prójimo son aquellos que están en esta categoría, no tengo un compromiso con mi enemigo. Al contrario, ama a tu prójimo y, entiendo por lógica, odia a tu enemigo. Ahora bien, ¿enseñará tal cosa el Antiguo Testamento? No, ya lo vimos. Llama la atención que si tú tienes abierta tu Biblia, tú puedes observar Éxodo, Levítico 19:3-34, ahí donde estábamos, y puedes observar cómo el Señor le daba indicaciones a los judíos en relación a los extranjeros. Pero quiero llevarte a Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5. Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5. Y escucha con atención porque está bien conectado a lo que estamos hablando. Nota el versículo 4. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, ahí subraya, el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente quédatelo. No, dice eso el texto. Ciertamente se lo devolverás. Ahora nota el versículo 5. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, ponle en pie para que se termine de morir. No, dice: no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Notaste eso? Esa era en relación al enemigo. Con toda razón, entonces, cuando Jesús trata este principio que estaba gobernando las relaciones de los judíos, entonces puedes entender a qué se refiere Jesús cuando dice en el versículo 44. Regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Lee conmigo, Mateo 5, versículo 44. Esto dice: pero yo les digo, ¿qué dice? Amen a sus enemigos y oren por los. Nota eso. Y quiero que observes bien. Si Jesús dice: ama a tu enemigo, esto te va a decir algo muy importante. Significa que tu enemigo es también tu prójimo. Nota la lógica del texto. Jesús está diciendo que si vas a amar a tu enemigo, entonces se supone que tu enemigo también es tu prójimo. Pero hay algo más. Debes de observar el texto. Una vez más, yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Aquí hay algo más. Lo que te inquieta es que tu prójimo no solamente que tu enemigo pueda ser tu prójimo, sino que tu prójimo pueda ser tu enemigo. ¿Estás conmigo? ¿Sí ves eso? No solamente que tu enemigo es tu prójimo, ve cómo se vuelve, sino que tu prójimo puede ser tu enemigo. Cuando amplías el rango de prójimo, Jesús indica, y tú lo sabes, que tu prójimo es tu cónyuge, es tu hijo, es tu padre, son tus padres, son tus hermanos, son tus amigos, son tus vecinos, son tus compañeros de escuela, son tus compañeros de trabajo, y la lista puede seguir. Ellos son tu prójimo. Y ahora sí, pero nota lo que Jesús te está diciendo. Él sabe que esas personas que están a tu alrededor, los que son tus prójimos, pueden ser tus enemigos. Jesús sabe que en el contexto de nuestras relaciones, esos que están a tu alrededor pueden ser tus enemigos por 2 horas temporalmente o por varios años permanentemente. Tú sabes que durante el día tu enemigo temporal es quizás tu esposa o tu esposo o tu hijo o tu hija.
O quizás si estás en este contexto de relaciones más destrozadas, quizás puedas pensar que tu enemigo permanente es alguien que te hirió desde el pasado, a quien tú lastimaste también a alguien en el pasado. Un enemigo permanente. Date cuenta. Mira lo que Jesús está diciendo. Jesús está suponiendo entonces que esto es un hecho. No solamente tu enemigo es tu prójimo, sino que tu prójimo es tu enemigo, de tal forma que las personas a tu alrededor pueden ser tus enemigos temporales o tus enemigos permanentes. Y desde esa perspectiva, entonces Jesús te dice, oye, no tienes que odiar, no odies a tu enemigo, ámalo. Y va algo más, ora por él. Y quizás tú estés pensando, pero es que yo a veces no siento odio por mi enemigo. Bueno, tú estás pensando que la enemistad es odio, porque piensas que el texto está diciendo que está refiriendo solamente a un sentimiento de odio. Pero debes de saber que en las escrituras odio, o al menos en este lugar, se está refiriendo no necesariamente o simplemente a una emoción, sino a una hostilidad, a una tensión, a un tipo de distanciamiento. Entonces quiero ponértelo de esta forma. La enemistad no es simplemente una emoción, no una emoción de odio, sino un estado de hostilidad que implica odio y se expresa en distanciamiento. No es entonces que tú vayas a decir, ya sea que yo sienta odio o no sienta odio, entonces tú tienes que pensar que la enemistad no se rige simplemente por lo que sientas, sino porque estás. La enemistad es un estado, no necesariamente una emoción. No sientes que eres enemigo, sino que eres enemigo. Y bíblicamente, cuando tú estás en enemistad, la forma en la que se expresa esa enemistad es distanciamiento. En la Biblia, enemistad es que estás distanciado. ¿No me crees? Puedes tú pensar y puedes traer el relato de Génesis del capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que ellos hicieron fue distanciarse. Ellos escucharon la voz y ¿qué tuvieron? Miedo y se escondieron. Ellos se distanciaron. La enemistad te distancia. Y cuando tú ves después de Génesis en el capítulo 3, lo que sucedió es que a pesar de que el Señor los perdonó, nota que el Señor los expulsó de su presencia porque hay un distanciamiento. Así que una vez más tienes que darte cuenta de esto. La enemistad es este estado de distanciamiento. Y no es un distanciamiento físico, es un distanciamiento relacional. ¿Tú sabes cómo se vive eso? Claro que sí, porque en el momento del día, tu enemigo es la persona a la que le prometiste amarla el resto de tus días. Pero en un momento del día, esa persona se vuelve tu enemigo temporal, o quizás hasta el resto del día o hasta una semana. Tú sabes bien eso, porque quizás en un momento de la semana, en un momento del día, esa persona que tú has crecido con todo tu corazón, con todo tu amor, esa persona se vuelve tu enemigo. Tú puedes saber eso también porque en algún contexto quizás tú estás en una relación de distanciamiento en un momento del día con esa persona que te creció, que invirtió en ti, que estuvo contigo, que te cuidó. Él puede ser tu enemigo temporal. O incluso puedes pensar en esa enemistad permanente entre familias distanciadas, entre hermanos y entre padres e hijos. Hay una enemistad permanente. No solamente hay un tipo de distanciamiento físico, sino un distanciamiento relacional. Cuando hay un distanciamiento relacional, entonces estás en enemistad. ¿Te das cuenta? Antes de que tú digas, yo no tengo enemigos, estoy sacando mi cuenta. No tengo en el trabajo, todo. Yo soy... ¿Cómo le dicen eso? Que cuando le caes bien a las personas. Yo soy una casi perita en dulce, casi. No le caigo mal a nadie. Pero cuando empiezas a bajar esto a niveles más profundos de tu relación, te das cuenta que puedes ser un enemigo permanente o un enemigo temporal. Cuando eso ocurre, Jesús sabe, cuando tú estás en una relación de distanciamiento, de distancia relacional, donde hay tensión,
cuando eso ocurre, Jesús sabe que nuestra respuesta general es devolver mal por mal. Es regresarle a las personas de la misma manera de la que te la hizo. De hecho, la semana pasada hablábamos de eso. Y tú y yo tenemos la capacidad de diseñar nuestra vuelta a la persona, de devolverle mal por mal, sin que, de una forma estratégica, porque hasta en eso somos estratégicos, de hacerle lo mismo pero de otra forma o que él ni siquiera se dé cuenta. Pero lo que Jesús te dice, ama a tu enemigo. Nota lo que Jesús dice, presta atención a cómo lo dice Jesús. Ama a tu enemigo. ¿Por qué te estoy diciendo que prestes atención? Porque Jesús no dice, cuando tu enemigo venga hacia ti, se acerque a ti, y te diga, perdóname por lo que hizo, entonces ámalo. ¿Dice eso el texto? No. Jesús sabe que los enemigos no quieren reconciliarse. Jesús sabe que en un momento de tensión, en ese momento en el que estás enchilado con alguien o estás enojado contra alguien, con tu esposa, con tus hijos, en ese momento tú no quieres reconciliarte. Jesús sabe que cuando estás distanciado con tu esposa o con tu hijo o con tu hermano, generalmente cuando ocurre en ese momento, lo que tú no quieres es ir y hablar. Lo que tú quieres es mantenerte en ese estado de enemistad. Aunque no te agrade del todo ese estar enojado, lo cierto es que quieres estar ahí. Y la orden clara de Jesús es, oye, cuando no te amen, cuando esa persona que te juró amor no lo está haciendo, cuando tus hijos, tu papá, tu hermano, cuando no esté ocurriendo como debería estar ocurriendo en las relaciones, cuando hay ese distanciamiento, Jesús te ordena, tú ama. Eso es interesante porque nota la forma en la que Jesús lo está diciendo. A eso se le llama iniciativa del amor. Ve tú, ámalo. Eso es iniciativa. Ya sea que tu esposa, tu hijo, tu amigo, que sean tus enemigos temporales, no estén interesados ni a hablar contigo, o que ni siquiera le importe lo que tú vayas a hacer, Jesús te dice, ve y ámalo. ¿Cómo? Eso es interesante. Ten la iniciativa, dice Jesús. No esperes que tu enemigo venga, sino ve tú y ámalo. Y quizás tú te estés preguntando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo amo a ese enemigo temporal que está en casa? ¿O cómo amo a ese enemigo permanente? ¿Cómo lo amo? Nota lo que Jesús dice inmediatamente en ese mismo versículo, si tienes tu Biblia abierta. Nota lo que dice en el versículo 5, capítulo 5, versículo 44. Pero yo les digo, amen a su enemigo y oren por los que los persiguen. La primera iniciativa del amor, cuando tú estás en enemistad o en una tensión relacional, es ora por él. Ora por él. En ese momento de tensión, ora por él. Un comentarista, Carson, dice lo siguiente: cuanto más se ama, más se ora. Nota cómo se relaciona. Cuanto más se ama, más se ora. Cuanto más se ora, más se ama. La oración tiene la capacidad, Dios ha diseñado la oración para potencializar el amor al enemigo. La oración va a impulsar tu amor por las personas o el amor hacia las personas quien haya hecho algo contra ti. La oración tiene ese poder no por sí misma, sino por a quien oras, para que tú vayas y ames. ¿Cómo tú puedes estar derribando la enemistad y aplastando el orgullo cuando tú empiezas a orar con aquel con el que estás enojado? Y entonces tú puedes amar. Si eso no te convenciera, quisiera que tuvieras en cuenta lo que Jesús mismo hizo cuando estaba en aquella cruz. Cuando le estaban diciendo, cuando se burlaron de él, cuando le decían palabras burlonas, cuando estaban haciendo todo contra él, incluso cuando lo estaban lastimando, él dijo, Padre, en oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que si tú vas
vamos a tomar en serio las palabras de Cristo. Cuando estás en enemistad, en ese momento ora. ¿Pero qué oro? Te voy a decir, Señor, pues llévatelo de una vez ya. Tanto tiempo ya aguantándolo. ¿Vas a orar así? No, ¿verdad? No. Ora por él. Ora para que el Señor te dé las palabras y que tú puedas quizás de una vez decirle, oye, en la tarde hablamos, al rato hablamos, quiero platicar contigo por lo que pasó. Que Dios es a través de la oración que el Señor obra en ti, cambia tu corazón y te capacita para que tú tengas la disposición de hablar con Él, y que también Dios obre en su corazón para que cuando hable no se vuelva a hacer una segunda guerra nuclear, sino sea más bien una reconciliación relacional. Así que lo que tienes que hacer para amar es ora. Cuando estás ahí, cuando estás enchilado, cuando quieres decir, ora, detente, para, ora. De verdad, si el Señor lo dice, eso ocurre. La oración va a potencializar tu amor hacia las personas. Pero no solamente ora, quiero llevarte a pensar algo más. A través de Mateo podemos observar eso. Tú puedes recordar y puedes traer a tu memoria lo que dice Mateo 18, cuando el Señor le dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla. Lo segundo que debes hacer para amar es ve y habla, ve y habla. Búscalo, ve y habla. No esperes que te busque, ve y habla. En ese conflicto, en esa tensión de enemistad donde los dos están tensionados, ve y habla, búscalo. No te quedes ahí, no te quedes pasivo. El amor con iniciativa no solamente ora, sino que lo vas a buscar, vas a programar una plática, vas a ser intencional. Ve y habla. Y tercero, sigue mostrando el buen trato. Te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Los esposos se pelean. El esposo le había dicho a la esposa, te voy a llevar más al rato si quieres, yo te paso a dejar, yo sé que me dijiste que te pase a dejar en la plaza, o con tu mamá, o con tu primo, más al ratito yo. Pero en ese momento, los dos se ponen los guantes, se dan con todo, y ahí enchilado tú ya habías dicho que lo ibas a llevar. Y tú dices, no, que se vayan, va y ven. Que agarre su Uber. Total, el vaivén o el Yetrán ya tiene hasta aire acondicionado y todo, que se vaya, yo no lo voy a llevar. Entonces tú estás actuando mal por mal. Lo que Jesús nos lleva a hacer es, cuando eso ocurra, tú sigue mostrando atención, tú sigue mostrando cuidado, tú sigue mostrando amabilidad, porque tú estás amando. Cuando estés ahí, ama. ¿Tú sabes entonces quién es tu enemigo? ¿Lo puedes identificar? Quizás mientras estás escuchando esto, estás en enemistad con alguien. Quizás vinieron al culto los dos enojados porque no se levantó tarde, se levantó temprano alguien. Quizás vinieron distanciados. ¿Lo identificas? Ora por él, habla con él y muéstrale el buen trato. Eso hacen los que siguen a Cristo. Ellos aman cuando no. ¿Lo puedes completar? Ellos aman cuando no. Los aman cuando no son amados. Ahora, permíteme llevarte al segundo llamado de amar a quienes no nos aman. Y ese es, ama con amor diferente. Nota lo que sigue diciendo Jesús, pero quiero llevarte ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 46 y 47. Nota lo que dice el Señor. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Lee conmigo, por favor, una vez más ese inicio. Porque si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuesto? Y si saludan solamente, 47, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Nota lo que Jesús te dice. Aquellos que no siguen a Jesús pueden ser honestos, pueden ser amables con las personas que los aman. Es decir, nota lo que Jesús está diciendo. Todas las personas pueden practicar el principio de devolución relacional. Todas las personas pueden hacer eso. Todas las personas pueden practicar amor, con amor se paga. Eso está diciendo Jesús.
Y tú dices, ¿será? Quiero llevarte al texto una vez más. Nota, hay dos tipos de personas que se mencionan en el texto. ¿Lo sabes? ¿Ya los ubicas? Versículo 46. ¿Quiénes son? Los recaudadores de impuestos. Eran aquellas personas judías reclutadas para andar fiscalizando o para andar recogiendo el dinero. Alguien que hacía eso era considerado como un traidor. Y no solamente un traidor, alguien impuro. Y socialmente era alguien que estaba exiliado. En la categoría en la que se mencionan en las Escrituras, al menos desde la perspectiva de los judíos, ellos categorizaban a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos en el mismo nivel. Y entonces Jesús te dice, mira, oye, si tú amas a los que los aman, a los que te aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también eso los recaudadores de impuestos? Ahora, si no te fuera suficiente, nota la segunda categoría de personas que se tenía. Versículo 47. ¿Quiénes son? Los gentiles. Jesús habla de ellos, de los gentiles. Pero ¿sabes cómo se referían los fariseos de los gentiles? Ellos eran unos perros. Así los trataban. Era una forma despectiva hacia esas personas, porque para ellos, para los judíos, esas personas eran miserables, sin esperanza, sin pacto, sin promesas. Eran miserables, ellos eran unos perros. Pero mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. Oye, date cuenta. Versículo 47. Y si saludas solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? No sé si te das cuenta el ejemplo. Una vez más, date cuenta. Jesús está diciendo, oye, todas las personas pueden hacer eso, amor con amor se paga. Todas las personas pueden hacer eso. Y entonces Jesús te pregunta, versículo 47, ¿qué más haces que otros? ¿Qué más haces que otros? Si tú estás aquí y estás siguiendo a Cristo, debes de pensar esto. Si amas cuando te aman, pero no puedes amar cuando no te aman, Jesús te pregunta, ¿qué haces más que otros? ¿Qué te distingue de los que no siguen a Cristo? ¿Qué te distingue? Tú sabes la respuesta. Las personas no cristianas pueden practicar el amor de correspondencia en sus diferentes niveles, es decir, amar a los que los aman. Eso pueden hacer las personas que no siguen a Cristo. Tú puedes, si tú eres nuevo y estás aquí por primera vez, tú puedes hacer eso. Tú puedes amar a los que te aman. Tú puedes devolver bien por bien. Tú puedes hacer eso. Tú puedes devolver favores. Eso todo lo podemos hacer, ¿verdad? Pero una vez más te pregunta, tú que sí sigues a Cristo, te pregunta, ¿qué haces más que otros? Si hacemos lo mismo que las personas sin Cristo hacen, Jesús te pregunta, ¿qué nos distingue? ¿Qué te distingue? Si practicamos ese amor, si practicamos el amor con amor se paga, lo que Jesús te está diciendo es, no somos diferentes de los no cristianos. Y más bien, mostramos que somos similares a ellos. Quiero decir primero, no hay algo de malo en sí mismo corresponder o responder al amor que te expresan las personas que están a tu alrededor. Puedo darte un ejemplo. Un hijo que crece en un contexto familiar agradable, no es algo malo corresponder a ese amor de sus padres, que él se deleite y le dé gracias a sus papás y disfrute estar con sus papás. No hay nada de malo en sí mismo, pero cuando lo que te motiva a amar es exclusivamente la expresión del amor y no el amor, entonces ahí está el peligro. ¿Sabes por qué? Te lo voy a poner de esta forma. Piénsalo de esta forma. Cuando amas porque te aman, pero no puedes amar cuando no te aman, has hecho del amor una transacción. Te lo voy a decir de otra forma. Te lo voy a decir de nuevo.
cuando tú amas porque te aman, pero no puedes amar cuando no te aman, has hecho del amor una transacción. En términos mexicanos lo has hecho un trueque, truequeteas el amor. Cuando ya no amas porque no te dan lo que solían darte, entonces tú puedes llamarlo quizás amor, pero ese no es amor cristiano. Pueden ser expresiones de amor, pero en todo caso, lo que te motiva a dar expresiones de amor no es el amor de Cristo, es nuestro egoísmo, porque en última instancia solo estás pensando en ti, no en el otro. Es el amor efecto boomerang. ¿Sabes por qué? Tú estás haciendo el bien al que está a tu alrededor, pero tú no estás pensando en su bien, sino que tú estás pensando en el tuyo. Tú estás intentando amar a alguien, pero en última instancia tú quieres recibir una recompensa por el amor que tú le estás brindando al que está a tu alrededor. Y cuando haces eso lo puedes tú llamar amor desde tu perspectiva, pero no es el amor de Cristo. Porque en última instancia no estás amando a tu prójimo, sino que te estás amando a ti mismo. Eso es muy común entre nosotros. Si practicamos esta clase de amor, Jesús una vez más nos confronta y te pregunta: ¿qué recompensa tienen? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente cuando tú estás amando con este efecto de amor boomerang? Lo que está sucediendo es que no eres muy diferente a los que no siguen a Cristo. Jesús reta a los que lo siguen a ir más lejos de lo que ellos suelen ir. Él nos dice: tienes que ir más lejos de aquellos que no me siguen. Él nos manda a vivir y amar de una manera superior a los patrones de la sociedad que nos rodea. La sociedad que te rodea culturalmente te dice: ama cuando te aman, ama cuando te amen, favor con favor se paga, el amor se gana. Pero lo que Cristo te dice es: ama cuando no te amen, ama a los que no te aman. Y ahí es donde Jesús nos lleva a un nivel mayor, y es lo que nos hace distinguir entre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Y entonces Jesús nos dice: mira, los cristianos pueden hacer aquello que los no cristianos pueden hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos en común? Amar cuando te aman. Pero Jesús nos enseña que podemos ir a un nivel mayor, que solo los cristianos pueden hacer lo que los no cristianos no pueden hacer: amar cuando no te aman. Porque ahí muestras lo que está hecho del amor. Ahí muestras el amor que Cristo nos mostró. ¿Sabes? El amor a tu enemigo es la prueba del amor que practicas. ¿Sabes cuándo se prueba? ¿Sabes cuándo se pone en práctica tu amor? Más bien, ¿cuándo se prueba tu amor? Cuando tienes que amar cuando no te aman. Ahí el amor verdadero se fortalece, es pulido. Ahí el amor verdadero de Cristo se contrasta como un amor diferente al resto. Cuando amas con paciencia ante la ofensa, cuando amas con firmeza a pesar de la tensión, cuando amas con perdón a pesar del dolor, cuando amas con sinceridad ante la falsedad, cuando amas haciendo el bien cuando te hacen mal, cuando amas con fidelidad cuando ya no te están dando lo que tú solías esperar. Este es el amor diferente. Este es el amor que Cristo te ordena cuando te dice: ama a tu enemigo. Ese es el amor que Él te modeló en aquella cruz. Así que date cuenta. Quiero ponértelo de esta forma. Muestras que eres cristiano no por amar a los que te aman, sino por amar cuando no te aman. Ahí, cuando tú practicas este amor,
Cuando estás listo para amar en ese momento que te está ofendiendo tu esposa, o tú estás ofendiendo o recibiendo ofensa, cuando te está ofendiendo tu hijo, tu hermano, tu papá, cuando estás ahí, cuando puedes hacer esto, cuando tú vas y haces eso, cuando tú amas, cuando no te aman, entonces el poder del evangelio brilla en ti, porque estás haciendo lo que por tus propias fuerzas no puedes hacer, pero lo haces porque mayor es el que está en ti obrando, y su nombre es Cristo, que te lleva a amar a pesar de que no te ama. Cuando haces eso, entonces tú amas con amor diferente. Ese es el amor de Cristo, un amor diferente. Así que observa, ama cuando no te amen, y ama con amor diferente. Ahora quiero que pienses en este tercer llamado que se desglosa de estos versículos, y te muevas al versículo, una vez más regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 45. Pero antes de que lo leas, yo sé que en este momento tú estás diciendo, es difícil hacer esto, amar cuando no te aman. Es difícil este tipo de amor. Yo sé que tú puedes estar diciendo eso. Nadie puede negar eso. Es difícil amar cuando no te aman. Jesús sabe eso. Y es por eso que Jesús va a anclar esta clase de amor, este amor verdadero, en el carácter de Dios y en la relación que guardamos con Dios. Ahora sí, nota lo que va a decir el versículo 45. Si puedes leer conmigo, te lo agradezco mucho, te lo agradeceré. Versículo 45, vamos a leer juntos. Para que ustedes sean hijos sobre malos y buenos, y llover sobre justos. Nota lo que el Señor Jesús está diciendo. Mira, Dios es dueño y Señor de todo. Él es dueño y Señor de la creación, así que Él puede parcializar su providencia. Es decir, Él puede hacer que en tu casa haya un fresco agradable sin aire acondicionado, y el de al lado ni se esté muriendo de calor. Él puede hacer eso. Él puede hacer que tu jardín esté reverdeciendo sin necesidad de agua, y que el jardín del vecino esté seco. Él puede hacer eso. Él puede parcializar su providencia. Si no me crees, tú te puedes traer a tu mente las plagas del Éxodo. ¿Qué sucedía? Estaba cayendo una plaga en la casa de egipcio, pero en la casa del judío no estaba cayendo eso. Había un momento en el que estaba sucediendo tinieblas, y en otro lado, en una casa de los judíos, no había tinieblas. Él puede hacer eso. Básicamente Él puede hacer que como el salmista dice, que pueden caer alrededor 1,000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Él puede hacer eso. Pero nota lo que Jesús dice: Él no parcializa sus actos de providencia. Él los puede parcializar. Y yo sé que estás pensando, híjole, ¿y si le pedimos al Señor que haga eso, verdad? Que nos dé un aire, bueno, un fresquecito. Bueno, pero nota lo que Jesús dice: Él derrama la lluvia sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre justos e injustos. Los teólogos suelen llamar a eso, te lo voy a poner de esta forma, como gracia común. Son bendiciones no salvadoras que Dios derrama comúnmente sobre todos sin distinción. Eso es gracia común. Esas bendiciones estuvieron contigo, esas bendiciones estuvieron con nosotros antes, cuando estábamos alejados de Dios. Cuando pienso en mi pasado sin Cristo, en mi época rebelde sin Cristo, y yo veo, oye, híjole, ¿cómo es que no me pasó eso si yo estaba haciendo cada cosa? ¿Y sabes cómo se llama eso? Gracia común. Era la benevolencia de Dios que no estaba parcializada, era gracia común. Ese amor benevolente es maravilloso porque lo reciben buenos y malos, justos e injustos. No son bendiciones salvadoras, son bendiciones no salvadoras que está derramando comúnmente sobre nosotros.
Pero lo que quiero llevarte una vez más a pensar en el texto, no solamente cómo Dios muestra amor benevolente, esta providencia, esta gracia común sobre malos y justos, sino más bien cómo Él muestra ese amor único y salvador para aquellos que creen en Cristo. Quiero que vayas una vez más, versículo 45, y observes las palabras iniciales. Nota lo que Jesús, cómo Cristo comienza. Para que sean hijo de su Padre. ¿Puedes leerlo otra vez conmigo? Para que sean hijo de su Padre que está en el cielo. No está diciendo para que llegues a ser hijo, sino puesto que ya eres hijo del Padre Celestial, muéstralo. Y nota cuando dice el versículo 48, porque estas dos ideas empatan. Versículo 48. Por tanto, ¿puedes leer conmigo? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es. Nota. ¿Quién es Dios para con nosotros según Jesús en estos versículos? ¿Quién es? Él es nuestro Padre. Ahora, ¿quiénes somos nosotros en estos versículos sin Cristo? ¿Quiénes somos? ¿Sus hijos? No. Si vuelves otra vez al texto, somos los enemigos. Porque nota lo que Jesús dice, observa lo que Jesús dice. Él Él hace salir el sol, hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Si tú ya te categorizaste, yo soy ese bueno, yo soy ese justo. No. ¿Quién eres sin Cristo? ¿Quién eres? Eres malo, eres injusto. Pero nota lo que Jesús va a decir. Pero tienes un Padre. Sin Jesús nosotros somos huérfanos. Sin Jesús nosotros estamos desprovistos de una familia espiritual, porque debes de saber esto: la enemistad contra Dios se traduce en distanciamiento. ¿Por qué? Porque no puedes estar ante alguien que es santo, porque te inquieta, te molesta, por eso quieres esconderte de él. Entonces el texto nos está indicando que sin Cristo éramos así. Estábamos huérfanos, éramos enemigos, estábamos desprovistos de un padre, estábamos desprovistos de una familia, estábamos desprovistos de hermanos. Pero nota el cambio. El texto supone que no solamente dejamos de ser enemigos, sino que ahora somos hechos sus hijos. ¿Ves ese cambio? ¿Notaste eso? Dios hizo que sus enemigos sean sus hijos. Te lo voy a poner de esta forma. Él nos trasladó de un estado de enemistad a un estado de familiaridad. Él nos trasladó de enemigos a hijos. Ve eso maravilloso. Ve eso maravilloso. Sin Cristo, sin Dios, sin Él estábamos huérfanos, desprovistos y miserables. Pero lo que hace de este estado de enemistad a este estado de familiaridad, donde te es dado un Padre con privilegios y derechos y una gran familia que se llama iglesia. Entonces observa lo que Jesús está diciendo. Nota lo que está pasando. Tienes a un Padre y tú eres su hijo. Pero eso tuvo un alto costo. Te lo voy a decir de esta forma: para que los enemigos sean tratados como hijos, el hijo tuvo que ser tratado como enemigo. Para que nosotros pasáramos del estado de enemistad al estado de familiaridad, el hijo primogénito, el único hijo, tuvo que dejar sus privilegios, tuvo que bajar a servirnos, tuvo que dejar sus derechos, tuvo que ir a una cruz, tuvo que aguantar tu enemistad, mi enemistad, y ahí clamar a su Padre, siendo desamparado, siendo dejado, siendo desolado. Ahí gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hijo que tenía todo el derecho de ser respondido, porque es el hijo, no
no recibió respuesta. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, que éramos enemigos, estábamos siendo trasladados a ser hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso? Te lo voy a decir de esta forma. Dios ama no por quien seamos nosotros, sino por quien es Él. ¿Y sabes quién es Él? Él es amor. Él te ama a pesar de quién eres, para que seas quien debes ser en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es amor. Ese es tu Padre. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Si tú estás escuchando eso, Él es tu Padre. Jesús está diciendo, tienes un Padre celestial así, de ese tamaño, con cuánto amor. Ese es tu Padre y tú eres su hijo. Entonces Jesús está diciendo, si tienes un Padre que ama de esa magnitud, que hace trasladar al enemigo a hijo, de enemistad a familiaridad, si tienes a un Padre así, lo menos que puedes hacer es amar. Esta relación vinculante con el Padre, esta relación de pacto con el Padre, esta relación vertical con el Padre, tiene que moldear entonces tu relación con las demás personas. Piénsalo de esta forma: si los hijos en el plano horizontal, nuestros hijos son moldeados en el contexto de un hogar, en su relación con padres, los hijos aprenden muchos hábitos de los padres. No solamente se parecen físicamente, sino se parecen hasta en el carácter. Entonces, piénsalo, ¿cuánto más los hijos de Dios en su relación vertical deben de parecerse a su Padre Celestial? Es un deber, pero es un privilegio, porque puedes parecerte a Él. Así que te lo voy a decir de esta forma: Jesús espera que te parezcas al Padre. Jesús espera que el amor del Padre por nosotros moldee el amor por otros. Jesús espera eso. Jesús no puede esperar menos, porque Él te ha mostrado la profundidad de su amor por ti cuando tú y yo éramos enemigos. Puedes amar entonces a los que no te aman, porque tú has sido amado en Cristo. Puedes amar cuando no te aman, porque tú has sido amado primero, no por quien eres tú, sino por quien es Él, tu Padre de amor. Cuando entonces tú ubicas tus relaciones dentro de este marco, cuando tú ubicas tus relaciones en los momentos de tensión dentro de ese marco del Evangelio, tú puedes amar cuando no te aman. Tú puedes hacer eso. Así que, hijo, si me estás escuchando, si tú has sido abandonado por tu Padre terrenal, quiero que sepas eso. Tienes a un Padre celestial que no te ha abandonado. ¿Y sabes qué te dice? Ámalos también, aunque no te amen. Si tu hijo piensas que tu papá ha hecho algo contra ti, pero Él te ha mostrado amor y sigues a Cristo, Él te ordena: ama a tus padres, aun cuando tú creas que no te amen. Lo puedes hacer. Si tu padre tienes a hijos descuidados, o estás en una relación rota y tensionada, Jesús te dice: ama a tus hijos como te ama el Padre. Ama a tus hijos como el Padre Celestial te ama a ti. Si tu hermano o hermanos están en una relación familiar no buena, en una relación tensionada, Jesús te dice que tú ames a ellos cuando no te amen, porque Jesús te amó a ti incluso cuando no eras su hermano. Y tú, amigo, si estás tensionado en tu relación de amistad, ve y ama al que no te ama,
tal como Jesús te amó a ti y te hizo su amigo. Yo no sé cómo están tus relaciones, si la tensión huele constantemente. Yo no sé cómo entraste a este lugar y no sé cómo dejaste tus relaciones. Yo no sé cómo están. Pero lo que sí sé es lo que Jesús te dice: ama cuando no te aman. Ama a esos que no te aman. Ama en ese momento de tensión. Si tienes que levantar el teléfono y decirle: voy a hablar contigo hoy, hazlo. Si tienes que pedirle perdón y reconciliarte con el que está a tu lado, hazlo. Si tienes que hacer algo hoy, hazlo. Si tienes que restaurar tu relación con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, hazlo. No esperes más. Puedes hacerlo, porque tienes a un Padre celestial y tú eres su hijo. Señor,